Es un placer para el grupo número 3 conformados por los compañeros César Raúl Vázquez, Bélgica Yamín Mérida, José Luis Mérida López, Jocelyn Kennedy Fuentes y su servidor, Jacobo Saúl Fuentes Ramos, presentar el siguiente video con relación a lo que corresponde el proceso penal en nuestro país. Iniciaremos el tema explicando acerca de lo que es la Constitución y el proceso penal, es decir, cómo ésta influye dentro del mismo y cómo ésta ayuda a regular las leyes correspondientes a este proceso. Como sabemos, nuestra Constitución es la máxima ley en Guatemala, es decir, que no hay ley por encima de la misma. Entonces, de ese principio partiremos de que cada una de las leyes existentes van a ser reguladas o van a tener su nacimiento u origen en los principios que en esta encontremos. Con respecto a lo que es el proceso penal y el Código Procesal Penal no es la excepción. Es decir, con respecto a lo que es específicamente el proceso penal en Guatemala, se dice que se ve muy afectado o regulado directamente por la Constitución. ¿En qué sentido? De que la Constitución contiene un compendio de garantías, llamadas garantías constitucionales, que se definen como el conjunto de declaraciones o medios o recursos con los que los textos constitucionales aseguran a todos los individuos o ciudadanos las garantías constitucionales como tal. Y pues con respecto a lo que es específicamente a lo que nos concierne el proceso penal guatemalteco, la Constitución se ve reflejada en lo que es una de estas garantías. Si bien es cierto, podemos mencionar que entre estas garantías podemos encontrar el debido proceso, la defensa, la inocencia, de igualdad a no declarar contra sí mismo ni contra sus parientes, la garantía de legalidad, entre otras. Sin embargo, nos centraremos en lo cual es el debido proceso, porque es tal cual el tema que nos concierne en este momento. Entonces, en nuestra Constitución se expresa literalmente: ningún habitante podrá ser condenado sino en virtud de juicio previo, es decir, que se lleve un proceso en contra del mismo en el cual sea escuchado y pues dependiendo a lo que se vaya dando durante el proceso y durante las etapas del mismo, este pueda ser penado o pueda ser absuelto de este proceso. Entonces, el proceso como objeto de conocimiento del derecho procesal penal debe ser previo, es decir, antes de que se imponga una pena. La primera de las garantías del proceso penal es la que se conoce como juicio previo, debido proceso. Entonces, en nuestra Constitución, en el artículo 12, también podemos encontrar y se establece lo referente a la defensa de la persona y sus derechos, y que sus derechos son inviolables. De esa normativa se puede analizar y mencionar tres derechos fundamentales que deben observarse en todo proceso penal, los cuales son el derecho a la defensa, el derecho al juez natural y el derecho al debido proceso, como ya habíamos mencionado anteriormente. Entonces, el derecho a la defensa, nadie puede atravesar un proceso sin que se le dé una defensa digna o una defensa oportuna. Y el derecho al juez natural, que pues el juez que lo vaya a juzgar sea guatemalteco de origen. Y el derecho al debido proceso, que es lo que habíamos mencionado, que no se violen sus derechos constitucionales dentro del mismo, que no se violen sus garantías constitucionales como tal. Básicamente, las garantías constitucionales lo que ayudan es a que no se violen los derechos de la persona como tal y que no haya algún abuso de ley o de autoridad durante este proceso. La Constitución Política de la República de Guatemala establece: nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en el proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Entonces, es lo que decíamos del proceso mismo: nadie puede ser juzgado sin llevar un debido proceso.
También como siguiente tema podemos mencionar lo que es el carácter garantista del Código Procesal Penal. El carácter garantista no es más que las garantías que el Código en materia de procesal penal tiene a su cargo, y esto en pos de una línea democratizadora del país, es decir, que todas las cosas se hagan de acuerdo a lo establecido en ley. Entonces resulta necesario establecer sus límites y explicar cómo se expresa ese principio democrático en la legislación que regula el procedimiento penal guatemalteco. O sea, dentro de lo que es el proceso penal, que lo mencionamos anteriormente, se rige por las garantías también que se establecen en el Código Procesal Penal, que es la ley por excelencia, o la ley propia del proceso penal en Guatemala. Entonces, dentro de las garantías, son varias las garantías que podemos encontrar dentro de este código, pero entre las garantías podemos mencionar la garantía criminal. Esta garantía procesal prohíbe imponer pena alguna si la ley no la hubiera fijado con anterioridad, es decir, nadie puede ser penado si la falta no está fijada en la ley con anterioridad, y esta la podemos encontrar en el artículo 2 de nuestro Código Procesal Penal. También tenemos la garantía penal. Se desarrolla esta garantía en base a que cualquier persona sindicada de la comisión de un hecho señalado como delito o falta no se le podrán imponer más penas que aquellas que se encuentren previamente establecidas. Esto podemos encontrarlo en el artículo 1 del Código Procesal Penal. También podemos encontrar lo que es la garantía jurisdiccional, que es otra protección regulada en diversas normas. Se puede encontrar en el Código Procesal Penal en sus artículos 2, 4 y 7, en la cual se establece el juzgamiento y decisión de las causas penales a jueces preestablecidos previamente a la comisión del delito o falta. Podemos mencionar también la garantía procesal, que se encuentra en el artículo 2, en la cual establece: no hay proceso sin ley, no podrá iniciarse el proceso ni tramitarse denuncia o querella, sino por actos u omisión calificados como delitos. También podemos encontrarla regulada en el artículo 3 y en el artículo 6 de nuestro Código Procesal Penal. La garantía de ejecución. Esta garantía protege a la persona de que, una vez resuelta su situación jurídica y establecida su responsabilidad en la participación en la comisión de un hecho delictivo con el pronunciamiento de una sentencia o por un tribunal competente para ello, le corresponderá en única instancia a los jueces de ejecución la ejecución de la misma en los lugares destinados para el efecto. Podemos encontrar también lo que es la garantía de imperatividad del proceso. La encontramos contemplada en el artículo 3 del Código Procesal Penal. También tenemos lo que es la garantía de juicio previo, que esta se encuentra regulada en el artículo 2, 3 y 4 de nuestro Código Procesal Penal. Tenemos también la garantía de protección a los fines del proceso. Esta garantía se consagra en el artículo 5 de nuestro Código Procesal Penal. Mencionamos también la garantía de posterioridad del proceso, la cual está regulada en el artículo 6 también de nuestro Código Procesal Penal. Tenemos también la garantía de independencia e imparcialidad judicial, que la encontramos regulada en el artículo 7 de nuestro código. Mencionamos también la garantía de exclusividad jurisdiccional, que esta garantía se puede resumir de la siguiente manera: para conocer de un asunto, el órgano jurisdiccional debe haber sido creado por la ley y estar en funciones y tener competencia preestablecida. Nadie puede ser extraído del juez designado por la ley antes de la acción de la causa. Esta la encontramos en el artículo 7 también, en el segundo párrafo de nuestro Código Procesal Penal. Tenemos la garantía de juez natural, que ya lo habíamos mencionado como un derecho también, o una garantía constitucional, que se encuentra también regulado en nuestra Constitución. Tenemos también lo que es la garantía de la fundamentación, que la encontramos contenida en el artículo 11 bis del Código Procesal Penal. Tenemos la garantía de obligatoriedad, que se encuentra regulada en el artículo 12 y 314 del Código Procesal Penal.
La garantía de indisponibilidad, en la cual la encontramos contemplada en el artículo 13 del Código Procesal Penal. La garantía de ser tratado como inocente, la cual encontramos en el artículo 14 del Código Procesal Penal. Establece que todo procesado será tratado como inocente durante el proceso hasta que sea declarado culpable mediante sentencia firme debidamente ejecutoriada. Tenemos lo que es la garantía de indubio pro reo, que se encuentra regulada en el artículo 14, el párrafo segundo de nuestro Código Procesal Penal. La garantía de declaración libre. También tenemos la garantía al respeto de los derechos humanos, que básicamente es lo que mencionamos con anterioridad también, que las garantías constitucionales defienden todo este tipo de derechos para que no sean violados durante el proceso. Esto en el Código Procesal Penal la encontramos regulada en el artículo 16. Tenemos también la garantía de única persecución, la cual encontramos contemplada en el artículo 17 de nuestro Código Procesal Penal. La garantía de cosa juzgada. Tenemos también la garantía de continuidad del proceso, que se encuentra contemplada en el artículo 19 del Código Procesal Penal. La garantía de defensa, que se encuentra contenida en el artículo 20 del Código Procesal Penal. La garantía de igualdad en el proceso. Mencionamos también la garantía de seguridad y certeza jurídica. Y pues básicamente estas serían las garantías contempladas dentro de nuestro Código Procesal Penal. Es decir, garantía se establece o se define como la protección ante un debido peligro, es decir, que sean violados los derechos o la integridad de la persona o del sindicado, en este caso, ¿verdad? Porque se dan casos que durante el proceso no se respetan a veces los derechos o la integridad física, emocional de las personas que están sindicadas dentro del proceso. Entonces, por esto mismo, en nuestras leyes encontramos este tipo de garantías, y como se mencionó anteriormente, también la encontramos reguladas en nuestra Constitución. Continuamos. Les hablaré de lo que es el artículo 17 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Este nos hace referencia a que no hay delito sin pena ni ley anterior. ¿A qué se refiere todo esto? Se refiere más que todo a todas las garantías, como garantías individuales, las que tiene cualquier persona que tiene todos los derechos de poder hacer cualquier cosa que no esté registrado como delito o merecedor de una sanción. Se hace referencia con el derecho procesal penal, ya que tiene relación directa a lo que es el principio de legalidad. El principio de legalidad se refiere a toda ley que esté fundamentada o utilizada para el orden público, y esta, sin embargo, no puede iniciarse. Este artículo tiene referencia directa con el derecho procesal penal, quien, a través del principio de legalidad, consta la validez de dicho proceso, ya que para iniciar un proceso se necesita tener el principio de legalidad para poder avanzar a los siguientes pasos. El artículo 12 constitucional habla sobre el derecho de defensa. Este derecho puede ser ejercido en cualquier etapa del proceso penal, ya que en este derecho nos hace referencia a que nadie puede ser condenado sin haber sido citado, oído y vencido ante un juez o tribunal competente, ya que en caso contrario estaríamos ante una violación de los derechos humanos, ya que este derecho es irrenunciable y nos da la facultad de poder elegir a un abogado que nos ayude a demostrar nuestra inocencia. Me corresponde exponer sobre el artículo 203 constitucional, la independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. Artículo 251 constitucional, Ministerio Público. Artículo 107 Código Procesal Penal, funciones. Artículo 203 constitucional,
la independencia del organismo judicial y la potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con las leyes de la República y corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Además se establece que la Corte Suprema de Justicia es la única institución encargada de administrar justicia a través de los diferentes órganos jurisdiccionales. Artículo 251 constitucional, Ministerio Público. El Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales correspondientes, con funciones autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Artículo 107, Código Procesal Penal. Función del Ministerio Público. Al Ministerio Público le corresponde la acción penal. Además, es un órgano auxiliar de la Administración de Justicia que goza de autonomía propia. Voy a hablar sobre el proceso penal y los derechos humanos. Según Celia Blanco, los principios del proceso penal están particularmente ligados con los derechos fundamentales y casi todos los actos procesales constituyen puentes entre las normas penales procesales y los derechos humanos, y la incidencia del plan constitucional sobre el derecho procesal penal es contundente, como lo demuestra, por ejemplo, el reconocimiento expreso y manifiesto de derechos como el ser oído en el juicio, que se traducen en acciones tales como el emplazamiento y las notificaciones para dar aviso a quienes son requeridos por los tribunales, volviendo a nuestro derecho procesal penal más justo y más humano. Y la idea del Estado de Derecho se ha ido consolidando poco a poco dentro del proceso penal por medio de diversos mecanismos que aseguran el cumplimiento de las garantías del debido proceso e impiden situaciones que obstaculizan la impartición de justicia y merman los derechos humanos. Un ejemplo sería la regulación de la duración del proceso, poniéndole tiempos y plazos, y sino que se ha prohibido la excesiva duración del procedimiento. En este mismo sentido, se ha ido ampliando y se ha mejorado dentro del proceso penal. Incluso en nuestro artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala, derecho de defensa, la defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie puede ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Incluso para la mayoría de las personas, al hablar de estas garantías, lo primero que se le viene a la mente es la protección al procesado. Si bien esto es cierto, no es menos cierto que el proceso también debe reconocerse estos derechos a otras personas. Así la víctima del delito goza de estas mismas garantías, y si es parte procesal y a través de la Fiscalía también debe contar con la misma protección. Y otra cosa que también se tiene que mencionar, que el derecho penal no solo busca aplicar sanciones e imponer penas, sino que comprende una amplia gama de elementos que incluso el Estado, digamos en el caso de personas acusadas de una conducta ilícita y en su momento imputados por ello, tiene que acreditar con